Bueno, bienvenidas a todas y todos a este espacio de Bio que en DoTV en Durangaldeko Televista, con entrevistas políticas que comenzamos la semana pasada y que hoy tienen continuación con el portavoz de Rieren Eskubidea Independienteak, con Jorge Varela. Jorge, ¿qué tal estás? Kaixo. Han pasado unos cuantos años, desde que empezaste en el ayuntamiento y demás, con una legislatura pasada que fue un poquito con la pandemia y demás, pues fue en la mitad y fue unos cuantos años que no hubo oportunidad tampoco de hacer entrevistas, con lo cual tenemos muchas cosas de que hablar, Bueno, tenemos muchas cosas. Hablaremos. Bueno, sí quería comenzar la entrevista mencionando a un compañero tuyo del ayuntamiento, de la corporación, con José Mari Andrés, que fallecía la semana pasada, exedil del Partido Nacionalista Vasco, que fallecía a los 64 años de edad. Y si me vais a comenzar, pues mandando un abrazo a la familia y a los allegados. Coincidiste con él, ¿no? Sí, en la legislatura entre el 2015 y el 2019, sí. En esos años coincidiste con él. O sea, esa legislatura que fue entonces la primera para ti, 2015. La primera nuestra, sí. La primera recién entrados. Recién llegados, sí. Recién llegados al ayuntamiento. Todavía muchas cosas que desconocíais de funcionamiento administrativo, entiendo, ¿no? Sí. Que luego... Sí, de hecho, da la casualidad que José María Andrés fue el presidente de Bartolomé Ercilla y yo le sucedí en el cargo en la siguiente legislatura como presidente de la Escuela de Música Bartolomé Ercilla. ¿En 2019? De 2019 a 2023. Sí. Cuando ya gobernabais con EH Bildu. 2015 entrabais con mucha fuerza, con 3 concejales. Aumentabais esa fuerza, 1.842 votos en 2019, con 4 representantes y con 2.515. Y en 2023 lograbais 946 votos, muy lejos de los 2.515, pero no veis con Podemos, que consiguió 645 votos. ¿Cómo se dijeron un descenso de votos tan acusado como de 2019 a 2023? Bueno, pues en principio con calma y con tranquilidad, porque en caliente nunca se hacen bien las cosas. ¿Ahora lo dices ahora eso o en el momento del día de las votaciones también estabas tranquilo? No, todas las personas que me conocen saben que soy una persona tranquila, sí. De hecho, es una de las cosas que me caracteriza, que suelo ser la persona que pone un poco de calma y tranquilidad en las decisiones. Y como en todas las decisiones que hay que tomar y hay que analizar, siempre se hacen con tranquilidad, con un poquito de tiempo y viéndolo con perspectiva, porque si no, pues no se hace bien esos análisis. Entonces, pues bueno, de estas últimas elecciones sabíamos que iban a ser difíciles, sabíamos que al repartirse el voto podría bajar, sabíamos que la participación también iba a ser probablemente menor que en 2019, que fue la verdad es que una participación altísima, lo que hay que agradecer a toda la gente de Durango. Y bueno, pues analizando todos los datos, se va viendo un poquito pues qué puede pasar, qué ha podido pasar, qué fallos puedes haber cometido para poder corregirlos, pero sobre todo lo que hay que buscar son las oportunidades de futuro, más que pensar en lo que se puede haber hecho mal en el pasado. Los errores, claro, también optabais por un cambio de candidato también. Julián Ríos, que era la cabeza visible de Rieren Eskubidea, decidía no seguir. Tú, como candidato, te ponías en primera línea de la formación. Una división con Podemos, que fuimos testigos de algunas manifestaciones por una parte y por otra. Sobre todo fueron esas las claves de que se perdieran votos. Sí, al final todo ayuda a que se pueda desmotivar la gente, pero bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible. Julián, al que hay que agradecer mucho todos los años de trabajo que ha aportado en primera línea, porque hay que recordar que Julián sigue trabajando por el proyecto, pero también necesitaba descansar un poco, parar y tomárselo con un poquito más de tranquilidad durante un tiempo. Cogí el relevo de Julián para seguir con el trabajo del grupo y bueno, pues esto es un proyecto a largo plazo, es un proyecto que hay que seguir trabajando y que llegarán otras personas también en su momento para dar el relevo, pero los que pasamos por la primera línea nunca desaparecemos, siempre seguimos siendo parte de este proyecto. Yo creo que Julián añora no estar gobernando o no estar en el ayuntamiento.
¿Tú crees? No, a ver, no he hablado con él, no he hablado con él, pero por lo que sigo en las redes, yo creo que añora ese salseo, ¿no? de estar en el ayuntamiento y demás. Sí, Julián es una persona muy activa, es una persona que le gusta mucho la política y participar de ella, y seguro que añora el poder participar más, pero bueno, llega un momento también que hay que tomarse un respiro, dedicarse también a la familia, que todos tenemos familia y hay que dedicarles también un tiempo. Salir de estos horarios locos que tenemos al estar en primera línea y bueno, dar el paso a más gente del proyecto, que al final esto tiene que seguir adelante como una carrera de relevos y seguir trabajando. Llegaba el momento de las votaciones, lograbais un representante, eres el único representante de Riera de Escubidea después de haber estado gobernando con 4 concejales, hay que recordarlo. Actualmente con Podemos hay algún tipo de relación, aquello ya se cerró, la negociación se cerró o mantenéis contacto por algo. No, con Podemos ahora mismo pues no hay ningún tipo de relación, pero bueno, que las puertas siempre están abiertas. Nosotros somos un proyecto municipal, somos un partido que es de Durango y que siempre está dispuesto a colaborar con todos los partidos que quieran trabajar desde Durango y para Durango. ¿Queréis desmarcaros de esa imagen de Podemos y afianzaros más como independientes? Es que el tema de la imagen, más que la imagen, es el proyecto. El proyecto es municipalista, es un proyecto local. Entonces, de ese proyecto puede participar todos los partidos y toda la gente que quiera. Es un proyecto que nace desde Durango, que nace para Durango, y todas las formaciones o personas que quieran trabajar en ese proyecto son bienvenidas siempre. ¿Qué tal, después de haber estado, tú lo decías, que en 2019 fuiste presidente, bueno, entre otras muchas cosas, imagino yo, ¿no? De comisiones y demás, pues teníais otra responsabilidad porque estáis gobernando con EH Bildu, sí, lógicamente tenéis una responsabilidad de tractora de lo que es el ayuntamiento de Durango. Cambian las cosas en 2023, entra PNV, vuelve a recuperar la gobernabilidad del ayuntamiento con el Partido Socialista, gracias al apoyo del Partido Popular. Ese cambio, ¿cómo lo llevaste tú de estar en un sitio a estar en la oposición? No será fácil, ¿no? Imagino. A ver, no es complicado porque ya sabíamos lo que era estar en la oposición y lo que cuenta al fin y al cabo es seguir trabajando, seguir tomando parte de la vida política para mejorar Durango. Obviamente las posibilidades que te ofrece estar en un sitio o en otro son diferentes, pero como teníamos ya experiencia también de estar a la oposición, pues no deja de seguir trabajando para mejorar Durango. Claro, 2015-2019 os tocó estar en la oposición y cogiendo el rodaje y aprendiendo, imagino, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Sí, las administraciones públicas son lugares complicados. Cuando te acercas a ellos ves todavía lo realmente complicada que es una administración pública y pues bueno, hay que aprender mucho. Con el tiempo se aprenden muchas cosas y entre 2015 y 2019 pudimos aprender mucho que nos sirvió también para, durante la etapa de 19-23, gobernar para mejorar Durango y que nos sirve también de experiencia para estos próximos años hasta el 2027, pues seguir aportando desde la oposición en este caso, pero seguir aportando para mejorar Durango. ¿Se conseguirá una vez, Jorge, aligerar todos los procesos administrativos? ¿Alguien lo conseguirá? Porque me da que no, yo tengo también muchos años de experiencia de las administraciones y me da que no se va a conseguir aligerar, o por lo menos cambiar las formas, aunque bueno, algunos políticos ya lo dicen que lo van a intentar, pero bueno, que no sé si será fácil, no, imagino que no será fácil, ¿no? Es un tema complicado, como todas las leyes, y cada vez que hacen una parece que lo complican más todavía. Pero desde luego, dentro de los márgenes que deja la ley, nuestra voluntad y nuestro trabajo tiene que ser facilitar ese trabajo a la gente de Durango para que toda esta burocracia, todo este trámite que nos obligan a hacer, a ellos les sea lo más transparente posible. Bueno, junio de 2023, empieza la legislatura, antes lo hemos dicho, con el pacto entre el Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista. Bueno, han pasado ya más de 6 meses. ¿Qué valoración haces de estos primeros 6 meses o medio año, un poquito más de medio año de legislatura de PNV y Partido Socialista? ¿Qué te está pareciendo? Bueno, ya lo he repetido varias veces en los plenos, pero creo que esta legislatura va a ser la legislatura del donde dije digo, digo Diego.
Y bueno, hay numerosos ejemplos, y creo que va a haber más, en los que PNV y PSOE están demostrando que todo aquello que dijeron durante 4 años en la oposición se les ha olvidado por completo, y ahora que gobiernan, pues parece que se han dado un baño de realidad, y la realidad les está demostrando que estos 4 años que gobernamos Durango, las cosas se hicieron bien y se hicieron para mejorar la vida de las personas en todo su sentido. Antes de empezar esta legislatura, claro, cuando gobernasteis vosotros, lo he comentado al comienzo además, que sufristeis una pandemia, lo que yo no sé cómo recuerdas, te voy a preguntar ahora cómo recuerdas, porque un hecho de esas características, claro, te altera todo el proyecto, imagino, el proyecto político que te gustaría desarrollar durante 4 años, y de repente tienes que cambiar todo de la noche a la mañana. No sé cómo recuerdas aquellos momentos de empezar a coger el ritmo y de repente en 2020 tener que romper y parar en seco y empezar a mover otras cosas. Pues lo recuerdo muy bien, y lo recuerdo con relativa tensión, porque era una situación inédita, nadie sabía muy bien cómo actuar, y lo recuerdo además también con cierta valentía del equipo de gobierno que estábamos, porque cabe recordar que el 14 de marzo, sábado, se decretó el confinamiento, pero en el Ayuntamiento de Durango ese mismo jueves estábamos cerrando los centros municipales, una decisión que era bastante arriesgada, por la que nos podían haber criticado, pero entendimos que la salud y el bienestar de las personas estaba por delante, había que tomar medidas valientes, las tomamos, y bueno, pues el tiempo nos dio la razón. Y después de eso, de muchísimo trabajo, porque el Ayuntamiento tenía muchas carencias, no había una posibilidad efectiva de hacer teletrabajo, hubo que hacer deprisa y corriendo, poner en marcha todos los sistemas necesarios para que la gente pudiera trabajar desde sus casas, interminables jornadas en casa con reuniones de 10-12 horas, porque había muchas cosas que decidir, y hacerlo telemáticamente tampoco lo facilita, pero bueno, yo creo que fuimos un equipo de gobierno valiente, aprobamos casi 2,6 millones de euros en ayudas para cubrir las situaciones que se venían generando con la pandemia, y la verdad es que yo creo que estoy bastante satisfecho de aquella época, teniendo en cuenta la situación que vivimos, que no teníamos dónde mirarnos para saber cómo poder seguir adelante con aquello, y yo creo que todas las decisiones que tomamos fueron acertadas, y el tiempo, pues yo creo que nos ha dado la razón también. Te he preguntado esto porque el arreón de la anterior legislatura fue al final, ¿no?, cuando se empezaban a sacar muchos proyectos, centros cívicos, que ahora te preguntaré a ver qué tal, si sabes algo del Centro Cívico de San Fausto, de Capitanena, Centro Cívico de Juan Dicías, Otamochena, Urquigoalde. Se lanzaron un montón de proyectos, fue ya en la última parte de la legislatura, que imagino que os hubiera gustado haberlo hecho antes, entiendo. Sí, eso es. Al final, pues eso, como dices, en marzo del 2020, apenas 9 meses después de comenzar a gobernar, nos encontramos con una situación que nos cambiaba el paradigma, la situación completamente del ayuntamiento, en muchos sentidos. No solo en el sentido de que el trabajar las cosas era mucho más difícil, sino que había que centrar nuestra atención en otro tipo de problemas que eran más acuciantes, que era la situación de la ciudadanía, de los negocios, de las personas de Durango. También nos veíamos con que muchos de los ingresos que recibe el ayuntamiento se veían muy mermados, teníamos mucho menos dinero para dedicar a los proyectos, entonces dedicamos todo nuestro esfuerzo y todo el dinero que tenía el ayuntamiento a rescatar a la gente, a que nadie se pudiera quedar atrás durante ese prácticamente año y medio que tuvimos de pandemia, con apoyos a los comercios, apoyos a la gente en general, apoyo a la cultura, que fuimos uno de los pocos ayuntamientos que dedicó ayudas al sector de la cultura, que también se vio, no es el típico negocio que ves que baja la persiana, pero también tuvieron que hacerlo muchos de ellos, porque por desgracia obviamente no podían seguir adelante. Y creo que cubrimos todo lo que pudimos para que nadie se quedara atrás. Tuvimos que parar, digamos, el ayuntamiento año y medio para dedicarnos exclusivamente a la pandemia, y cuando empezamos a salir de esa situación, pues bueno, nos dedicamos a todos esos proyectos que nos o que queríamos sacar antes de terminar la legislatura. Alguno pues se nos tuvo que quedar en el tintero por falta de tiempo. Al final pues tenemos
las posibilidades que tenemos para sacar adelante, pero creo que hemos sacado grandes proyectos, hemos recuperado parte del patrimonio de Durango, llámese el pórtico de Andramari, que recientemente hemos visto una exposición donde se podía ver el estado de deterioro que estaba el pórtico, que a mi entender podía llegar a ser casi hasta peligroso, y hemos podido recuperarlo a tiempo para poder disfrutarlo durante mucho más tiempo. Hemos recuperado el frontón de Ezcurdi, hemos recuperado el Jai Alai, algo tan nuestro y algo tan distintivo de Durango como es la cesta punta vuelve a nuestro frontón. Hemos recuperado el kiosco de Ezcurdi, que tenía problemas también y que no deja de ser un símbolo, pero que al final son todos estos símbolos de Durango los que nos hacen ser referentes, los que nos hacen ser Durango, y hemos trabajado por recuperar todo esto y muchos otros proyectos que hemos puesto en marcha y que estamos viendo cómo salen incluso ahora adelante o que van a salir en los próximos meses, como es el contrato de servicios energéticos para poner luz LED en todo Durango, terminar la Urquiagoalde, las obras de Antxo Esteguiz, etcétera. Sí, que es verdad, sí, se me olvida también Madalena, también, lo que es la urbanización alrededor de la ermita de Madalena, es que hay muchos proyectos, pero algunos de ellos se abrirán, quiero decir, los centros cívicos, uno, Otamochena sí, eso ya tiene está teniendo su programación y demás, hay gente que lo está dinamizando, pero yo no sé si en San Fausto el caserío Capitanina se abrirá o no, o si aquí el centro cívico de Juan de Iciar, que también está finalizado, muy bonito, está muy bonito, finalizado, no sé si se abrirá o no, no sé si esos proyectos alguna vez abrirán sus puertas. Pues nosotros también nos lo preguntamos, pero bueno, si algo ha quedado claro es que el modelo de gobernar que teníamos anteriormente y el modelo de gobernar que tienen el PNV y el PSOE con el apoyo del PP es completamente diferente. Nosotros pusimos en marcha un modelo de centros cívicos, hay que explicar igual también qué es un centro cívico. Un centro cívico no deja de ser un espacio municipal para que el ayuntamiento, por un lado, pueda acercar los servicios municipales a las personas y una segunda parte del centro cívico vendría a ser la oportunidad de tener un local donde se desarrolle la vida social de las personas en ese entorno. El centro cívico de Otamochena, que siempre lo hemos conocido como el centro cívico de Ría, es un proyecto que pues, sabemos que lleva muchos años prometido pero nunca ejecutado. Nosotros nos comprometimos a que antes de que terminara la legislatura iba a estar en marcha y bueno, pues pese a la pandemia casi lo conseguimos prácticamente porque se ha puesto en marcha recientemente. Sé que están encantados en Ría con este proyecto, también sé que van a trabajar porque se les quede pequeño y que tenga que ser más grande todavía y ojalá sea así porque se podrá ver que estos centros cívicos funcionan y que son necesarios. El centro cívico de San Fausto pues sabemos que lo tienen paralizado. Hasta ahora solo sabemos que quieren buscar alternativas, pero vamos, no deja de sonarnos a algo similar a lo que durante 15 años le repetían constantemente a Ría y nunca llegó ese centro cívico. Entonces yo creo que la apuesta tiene que ser clara, el dinero está preparado, había 1.022.000 euros preparados para ejecutar ya las obras, estaba el proyecto redactado, un proyecto que se ha trabajado durante cerca de un año con la Asociación de los Vecinos de Durango, que es consensuado con el barrio para darles lo que necesitan y que el dinero está ahí. Si lo quieren hacer, solo lo tienen que poner en marcha. Y en cuanto al resto de centros cívicos, pues como digo, nosotros creemos en el modelo de los centros cívicos, en el modelo de acercar el ayuntamiento, en este caso, a las personas, acercar los servicios. Y dentro de ese modelo pues estaban el centro cívico de Juan de Iciar, el centro cívico de Casco Viejo, el centro cívico de San Fausto o de Otamochena o incluso el centro cívico de Muruetatorre, que ya sabemos que lo han anulado para trasladar el Euskaltegui, lo cual pues no nos deja de sorprender, no solo porque no vaya a haber un centro cívico, que el centro cívico es
un servicio para la ciudadanía, no una obligación para una asociación como se ha querido hacer ver, ¿no? Un centro cívico tiene que estar gestionado principalmente por el ayuntamiento, aunque colabore con las asociaciones, para que no sea una carga para la gente, sino una serie de oportunidades para estas personas. Entonces, no nos deja de sorprender, ya te digo, que Murueta Torre lo hayan suspendido, sobre todo porque no va a haber un centro cívico, se traslada el Euskaltegi, pero también porque el Euskaltegi entendemos que pasa de una zona céntrica y de unas instalaciones que era lo más valorado en las encuestas del Euskaltegi, era la situación del propio centro de Euskaltegi, y ahora se traslada a una zona más periférica, a un espacio más pequeño donde no va a tener ni posibilidad de crecer, ni todas las posibilidades que le ofrecía un edificio, que es el edificio que se compró a Maristas, mediante una permuta, que se ha invertido dinero para adecuarlo al Euskaltegi y que después de tanto dinero gastado para que fuera el Euskaltegi se abandona ese edificio para trasladarse a otro. ¿Y cómo han acogido la propuesta vuestra de un nuevo centro de mayores en el espacio donde dejaría vacío el Euskaltegi? Pues la verdad es que de momento sin respuesta. Sabemos que es algo que hay que trabajar debidamente, pero el edificio es grande, tiene varias plantas, incluso pues, nos han llegado a preguntar, ¿y si el Euskaltegi volviera? Pues el Euskaltegi podría estar también en el mismo edificio junto con el... ¿Habría espacio para todo? Habría espacio para todo perfectamente, es un edificio de varias plantas que tiene espacio suficiente como para albergar todo esto. Hay que tener en cuenta que es un edificio que ha estado ocupado temporalmente tanto por el gobierno vasco como por los propios maristas hasta que se ha terminado de pagar. Y bueno, pues recientemente se han liberado 3 plantas de este edificio que están para utilizar. ¿Están vacías ahora mismo? Están vacías ahora mismo y los edificios municipales, como hemos repetido muchas veces, tienen que ser de utilidad para las personas. Y ahora que hablamos de proyectos, después de haber estado gobernando durante 4 años, que el actual equipo de gobierno diga delante de los medios de comunicación que no hay dinero, que no se ha dejado dinero. Me has hecho recordar cuando has dicho tú que para Capitanena había un dinero específico que ya está comprometido, pero el equipo de gobierno actual dice que no puede hacer nada porque no hay dinero. Entonces, después de estar gobernando, cuando tú, Jorge, lees eso, escuchas eso o ves eso, ¿qué te sugiere? Bueno, primero que es cuando menos tergiversar la realidad, porque el remanente real se saca a final de año con la liquidación. La realidad es que esos 400.000 euros lo que corresponden es a las posibilidades para este año, no para los próximos, solo para este año. Y dicho esto, yo creo que la forma más gráfica de verlo sería, porque nos han acusado de que cuando ellos salieron del gobierno había 8 millones sí, y ahora no estaban. Pero claro, esto yo creo que si lo bajamos a la realidad de las personas es como decirle a una persona que tienen 1 millón de euros ahorrados en la comunidad de su portal, pero tienen goteras, el ascensor no funciona, la fachada se está cayendo a trozos y las escaleras son peligrosas. El dinero que ponen las y los durangueses a través de sus impuestos es para mejorar Durango, no para tenerlo en una cuenta y que cierto banco se lucre con ello, no, es para invertir en mejorar Durango. Nos dejaron, por desgracia, un patrimonio muy degradado. Todos conocemos pues casos muy significativos, como el del Pórtico Andramari que ya hemos nombrado, pero también podríamos hablar de los vestuarios de Tavira, que hubo que clausurarlos porque estaban en una situación peligrosa. Pinondo hubo que clausurarlo porque desde 2010 había un informe que decía que la estructura estaba fallando y que había que hacer actuaciones para mejorarlo. Y durante muchos años pues hemos tenido esos edificios en uso, a mi entender incluso poniendo en riesgo la integridad de las personas. Nosotros fuimos coherentes, fuimos sensatos y no vamos a utilizar edificios peligrosos para dar servicios. Lo que tenemos que hacer es coger el dinero que la gente ha puesto para mejorar la vida de las personas y utilizarlo para mejorar la vida de las personas, arreglando los edificios y dando servicios públicos. Entonces, 8 millones puede parecer mucho, pero si nos ponemos a sumar, por ejemplo, 3,5 millones de la Urquiogualde, algo tan necesario para reducir el tráfico en el centro de Durango, 1,2 millones en recuperar el frontón de Ezcurdi, casi 1 millón de euros el pórtico de Andramari, 600.000 euros el caserío de Murueta Torre,
vamos sumando y los 8 millones, créeme que se quedan cortos y todavía nos queda mucho patrimonio por recuperar, como por ejemplo el antiguo hospital de San Agustín o el Palacio de Garay. Pero es verdad que actualmente el ayuntamiento no tiene dinero. El ayuntamiento obviamente tiene dinero, lo que pasa es que si solo te fijas en ese dato, los 400.000 euros, y no aportas todo lo que viene por detrás, como la aportación extraordinaria de Udalkutxa, que son como 600.000 euros, y otros factores, pues si hacemos cálculos, ahora mismo podría haber tranquilamente 2 millones de euros de remanente, cogiendo todos los datos y no solo los que nos interesa que parezcan. O sea que el actual equipo de gobierno podría tener 2 millones para hacer frente a sus proyectos perfectamente, sin tener que tocar el 1 millón de euros que estaba destinado, y digo estaba destinado porque no tiene visos de que vaya a acabar en el caserío de San Fausto, para el centro cívico de San Fausto. Y tengamos en cuenta también una cosa, el caserío de San Fausto nos ha costado a las y los durangueses a día de hoy casi 1 millón de euros. Gastarte casi 1 millón de euros en un edificio que no vas a utilizar tampoco tiene sentido. O sea, ¿tú crees que el caserío de Capitanena al final no va a ser el centro cívico de San Fausto? ¿No se va a convertir en eso? Yo creo que no tienen ninguna intención de hacerlo, ninguna. Ya veremos qué pasa más adelante, pero desde luego ya han dicho claramente que no tienen ninguna intención de arreglar el caserío de San Fausto para hacer el centro cívico, pero es que independientemente del uso que se le vaya a dar hay que arreglarlo, porque está, no sé si lo conoces cómo está por dentro, pero está completamente... No, por dentro no, por fuera yo antes y por fuera ahora, pero por dentro no. Pues por dentro no tiene absolutamente nada, ni siquiera una división de plantas, ni siquiera paredes, no tiene absolutamente nada. Entonces se compró un caserío ruinoso por en torno a 700.000 euros, se ha dedicado dinero para que no se caiga, reforzando la estructura y poniendo un tejado, y lo que no queremos que pase es que volvamos a tener infraestructuras, patrimonio, edificios en Durango que pertenecen al ayuntamiento y que se dejan abandonados hasta que se caen. Bueno, veremos entonces lo que pasa. No sé los vecinos en qué momento están. ¿Sabes tú los vecinos de San Fausto en qué momento están? Las asociaciones y demás, ¿sabes? ¿En qué momento están ahora mismo? Los vecinos en San Fausto lo conozco bien porque obviamente soy vecino y también del barrio y tengo relación casi a diario con ellos, o a diario. Y sé que están muy enfadados. Y ¿Siguen enfadados? Sí, claro, siguen enfadados y bueno, creo que lo están demostrando asistiendo a los plenos municipales a mostrar su enfado, desde el respeto siempre, pero dejando bien clarito que su proyecto es el Centro Cívico de San Fausto en el caserío, porque han trabajado durante un año en proyectar este centro cívico y no entienden que todo ese trabajo se tire de repente por la borda de la noche a la mañana. Si seguimos hablando de dineros, porque hay una cuestión que sale en todos los plenos, es las liberaciones, el sueldo de la alcaldesa. Yo no sé si eso va a seguir en todos los plenos de toda la legislatura. Me da la impresión de que sí, cada vez que se habla algo de dinero salen esos temas. Ahí también ha habido... Jorge, a ver si me aclaras, ha habido baile de cifras, desde que dice que se ha aumentado la partida de las liberaciones, al PNV que dice que no, que antes había más liberados, pero con el mismo dinero ahora hay menos liberados, que no se ha aumentado la partida. Ahí ha habido, no sé si es querer confundir a la población o por qué se habla, pero bueno, hay dos versiones. ¿Tú me podrías aclarar ese punto? Bueno, como he dicho antes, cuando muestras las cifras que te interesa mostrar, pues sale lo que sale. Nosotros lo tenemos claro porque hay documentos que lo ratifican. El pasado año hubo que aprobar una aportación de 110.000 euros a la partida que va a sueldos políticos. No puede ser que salga lo mismo y tengas que poner 110.000 euros más. ¿Te refieres a 2023? A 2023. En 2023 hubo que aprobar una partida de 110.000 para cargos políticos. Del famoso remanente que no hay dinero, hubo que aprobar una partida de 110.000 euros para cargos, para sueldos políticos. Y en 2024 los presupuestos recogen una subida del 25% en esta partida. Entonces, los datos no engañan. Es muy, muy claro. Podemos hablar de si había más liberados o menos liberados, o si había un partido tenía más o tenía menos, pero los datos finales son los que son. E independientemente de eso, los modelos, yo creo que es lo más claro, los modelos son muy diferentes. Nosotros llegamos al ayuntamiento para poner al máximo de gente posible trabajando
para sacar cosas adelante, cosa que bueno, la verdad es que se ha demostrado no solo necesario por la situación o las situaciones que hemos tenido que vivir, sino porque el actual equipo de gobierno ha mantenido ese modelo. Es decir, como he dicho, donde dije digo, nos criticó por tener más personas liberadas, aunque nos bajáramos un sueldo inferior para que todos pudiéramos trabajar en pro de sacar cosas adelante para Durango, y han mantenido el mismo modelo que criticaban, pero subiendo sueldos. En este caso, los sueldos más llamativos probablemente sean el de alcaldía, que ha pasado de 47.000 euros a 78.000 euros, y las tenientes de alcaldía, que han pasado de 36.500 euros a 63.000 euros. Es decir, en nuestro caso, por ejemplo, una persona que ejerciera de teniente de alcalde cobraba lo mismo que un concejal liberado de la oposición. Ahora no. Ahora no. ¿Los liberados ahora qué sueldo bruto tenéis? Nosotros tenemos un sueldo bruto de 42.300 euros, creo que es, que también lo han subido pese a nuestro voto en contra, y las tenencias de alcaldía 63.000 euros. El PNV dice que nadie estáis en contra porque nadie ha renunciado tampoco al sueldo. Bueno, nosotros tenemos la costumbre de donar parte del sueldo para diferentes causas, lo vamos a seguir haciendo, pero vamos, no lo hacemos para presumir de que donamos el dinero, sino porque creemos que debe ser así. ¿Antes lo hacíais también? O sea, ¿siempre lo habéis hecho? Siempre hemos hecho, sí, hemos hecho donaciones al partido, y a través del partido hacemos donaciones a diferentes causas. ¿De Durango, por ejemplo, asociaciones de Durango? Sí, asociaciones de Durango, sí. Por ejemplo, durante la pandemia hicimos una donación de 2.000 euros a Jaez, por poner un ejemplo. Te he preguntado, ¿tú crees que este tema seguirá saliendo en todos los plenos municipales? El tema de las liberaciones, sueldos y demás, y cargos. Imagino que el presupuesto sí, imagino que. Hombre, en presupuestos es lógico que vuelva a salir, porque hay que aprobar una partida para mantener esos sueldos, obviamente. Entonces, claro, sí, obviamente habrá que hablar de ello. No sé hasta qué punto se seguirá debatiendo del tema, pero bueno. Para nosotros es un tema pues, que obviamente estamos en contra, pero que no lo vamos a utilizar constantemente, porque hay muchos temas en los que vamos a seguir, visto lo visto, pensando diferente. Ya hemos dicho que el modelo del PNV y el PSOE está siendo completamente diferente al que nosotros teníamos, y salvo que cambien mucho las cosas, creo que hay muchas cosas por las que discutir para centrarse solo en esto. Antes no te he preguntado por qué es diferente, cuál es la diferencia de vuestro equipo de gobierno, vuestro proyecto, al proyecto actual, ¿en prioridades o...? Bueno, diferencias hay muchas, y se ven en el ROM, se ven en los presupuestos, se ven en las ordenanzas fiscales. He de decir que en ese sentido creo que fuimos muy claros en el pleno de las ordenanzas fiscales, y dijimos que obviamente no podíamos votar en contra de unas ordenanzas que eran prácticamente las mismas que aprobamos nosotros el año anterior, la pasada legislatura. Entonces teníamos que ser coherentes con lo que nosotros habíamos aprobado, es lógico. Y si no votamos a favor también fue porque presentamos varias propuestas de mejora de esas ordenanzas para, por ejemplo, bonificar a familias con menos recursos, y no se quisieron tener en cuenta. Y siempre que se pierda esa oportunidad de mejorar las cosas, pues obviamente vamos a decir que no estamos a favor de no seguir avanzando. Pero en el resto de cosas que hemos ido trabajando se ve claramente, como hemos dicho, el modelo de los centros cívicos es que desaparece. En los presupuestos, que si quieres hablamos de ellos, es completamente diferente, hay una gran variación. Somos el único partido que hemos presentado una enmienda a la totalidad, porque ya lo decimos claramente, el modelo de presupuestos que han presentado con el modelo que defendemos nosotros es completamente diferente. Empezando por algo que ya hemos dicho, que son los propios sueldos, que obviamente suben 25% la partida para subir los sueldos, pero bajan muchas otras partidas, la mayoría sociales o de mantenimiento de Durango, como pueden ser las partidas para parques infantiles, para mantenimiento de calles, desaparece la partida para arbolado, se reduce la partida para medio ambiente o para movilidad. Hace poco veíamos como
el equipo de gobierno decía que apoyaba el medio ambiente y la movilidad con un cheque de 150 euros, porque no deja de ser un cheque de 150 euros a un colegio público, que nos parece muy bien que se apoyen ese tipo de iniciativas, pero lo que no puede ser es presumir de algo cuando luego ves los presupuestos y hay decenas o cientos de miles de euros en recortes en medio ambiente y movilidad. De todas maneras, recientemente, no sé si, creo que se ha adjudicado, había una licitación también, ¿no? Para una plantación también por la zona de Mugarra, ¿no? Que no sé si venía de antes. Sí, venía de antes. Venía de antes. Venía de es antes. Una licitación que venía de antes. Sí, venía de antes. Y en estos presupuestos se mantiene una partida para una plantación, pero que viene de presupuestos participativos. Entonces, se mantiene la de los presupuestos participativos, pero la partida que tenía el ayuntamiento para plantación propia, para repoblar árboles que puedan caerse durante el año por diferentes motivos, o para hacer nuevas plantaciones en zonas, esa ha desaparecido. Y esto, en este sentido, en los presupuestos lo que más nos sorprende y lo que más en contra estamos es la reducción que hay en partidas sociales, en partidas como en igualdad, en partidas como en deportes, 100.000 euros menos en deportes, en partidas como cultura, que se reduce actividades culturales, en una infinidad de partidas sociales que lo único que pueden conseguir es que se empeore la vida de las personas. 25% más en cargos políticos, reducciones, comentabas ahora, en otros muchos apartados, y ese dinero ¿dónde ha ido? Porque ha aumentado el presupuesto, quiero decir, el cómputo total ha aumentado. ¿Dónde ha ido ese dinero? Pues sí, es sorprendente que teniendo, pese a que el presupuesto total asciende en torno a 1 millón de euros, si nos fijamos en otra cifra que también es muy importante, que son los ingresos corrientes suben casi 3 millones de euros. Los ingresos corrientes son los que se obtienen a través o de impuestos o la recaudación de udalkutxa, etcétera, y que son los que cubren los gastos corrientes, que son los gastos ordinarios, digamos. Entonces, con 3 millones de euros más en ingresos corrientes, y que bajemos partidas sociales, pues, como te digo, son modelos completamente diferentes, son modelos que no defendemos. Tengo aquí ciertos datos: igualdad baja 142.000 euros, educación se recorta un 40%, baja 50.000 euros la ayuda al empleo para empresas o 25.000 euros las ayudas al comercio. Son cifras que no podemos compartir. Este modelo de recortar lo social y recortar la ayuda a Durango, pues no compartimos. Se llama la atención también el hecho de parques infantiles también, que se recortaba, ¿no? Sí. Quiero decir, cuando el Partido Socialista está gobernando con el PNV, y fue el Partido Socialista quien propuso en la anterior legislatura también la cobertura, cubrir, o por lo menos el proyecto de poder llegar a cubrir algún parque infantil, que también cogió ritmo al final de la legislatura, pero yo no sé eso en qué ha quedado. Si me dices además que esa partida también se va a reducir. Sí, efectivamente, o sea, había una partida concreta para cubrir el Parque de San Ignacio, no sabemos por qué antes de final de año no se ha terminado ejecutando, pero bueno, es algo que ahora decide PNV y PSOE, que se ejecuta y que no, y esta partida de cubrir, que no dejaba de ser un pacto con el PSOE, pues parece que no ha sido una prioridad. O sea, que no se va a cubrir. No lo sabemos. No hay ninguna esperanza o proyecto de... No lo sabemos. Nosotros dejamos en marcha el proyecto para cubrir el Parque de San Ignacio, pero parece ser pues, que se ha aparcado o no sabemos exactamente qué ha pasado con él, pero desde luego no parece una prioridad. Y en cuanto a los parques infantiles, incluso hay que ir más allá. Cuando nosotros entramos en 2019 había parques infantiles incluso peligrosos, como tantas otras cosas en Durango. Solo hay que recordar cómo estaba el parque infantil de Ripausueta. Era un parque que necesitaba urgentemente no un arreglo, una renovación completa. Y de hecho pues, decidimos incluso trasladarlo de sitio por dos motivos. Uno, por las obras que ya hemos visto que han empezado de urbanización de la zona, pero también porque era un foco de conflicto con el skatepark. Perdón. Y en este sentido hay que destacar dos cosas. Una, los parques infantiles tienen un mantenimiento que tiene que ser adecuado, si no puede ser peligroso para los y las más pequeñas. Nosotros nos encargamos de poner en marcha un contrato de mantenimiento, de tener dinero suficiente para renovaciones de suelos y para diferentes actuaciones, como puede haber sido el cambio de la torre de Ezcurdi, que son elementos bastante caros.
pero que hay que hacerlos, hay que tener las cosas en unas condiciones adecuadas. Y de hecho, dentro de estos presupuestos, una de nuestras enmiendas ha ido precisamente a algo pues, lo que hemos ido trabajando también durante los 4 años en la medida de lo posible y que quedaban todavía varias cosas pendientes. Hemos presentado una enmienda para instalar columpios accesibles en los parques que ya tenemos, algo que pues, también nos sorprende que eso nos hayan rechazado, pero bueno, la idea no viene a ser nada más complicado que coger elementos de diferentes tipos de accesibilidades, que ya sabemos que hay una variedad muy grande de accesibilidades, ya pueden ser cognitivas, físicas de diferentes tipos, etcétera, y que todos los parques tengan alguno o algunos elementos de los que puedan disfrutar pues, las y los menores con capacidades diferentes. Creemos que es básico que todas y todos estos menores tengan acceso cercano a poder disfrutar de un parque que tenga al menos unos mínimos en los que puedan estar. Ya pusimos en marcha alguna experiencia con algún elemento de este tipo más allá de los que se ponen habitualmente e hicimos la prueba en el mismo parque de Arripausueta, que se trasladó a la plaza de Chivitena y que contiene varios elementos accesibles, pero 2 bastante significativos, que son los columpios con arnés fijo, antivandálico, y también un elemento rotatorio en el que un niño o una niña en silla de ruedas puede entrar de manera autónoma a ese elemento, sin necesidad de ayuda. También me estoy recordando que en su día también recibíamos muchas cajas del parque de Ezcurdi, como que estaba. Pero hay unos aspectos, me da la sensación, Jorge, de aspectos municipales que siempre, esté quien esté gobernando, siempre resultan como llamativos o que más quejas requiere o que más atención requiere. La limpieza y la iluminación. Cuando estuvisteis vosotros se mejoró la iluminación de rotondas y en diferentes puntos, pero aún así la gente sigue mostrando su queja porque dice que Durango está mal iluminado. Antes has hecho mención a ese proyecto de iluminación, y que Durango está sucio. Son aspectos que no sé yo cómo se puede mejorar. Bueno, por dividir las dos cosas y por vamos a empezar por ejemplo con el tema de la limpieza. El contrato de limpieza, como sabéis, se aprobó, si no recuerdo mal, creo que fue en 2018, pero en la legislatura 15-19, un contrato cerrado para 12 años, 10 más 2. Era más alto, me acuerdo que era un presupuesto alto económicamente. Es un presupuesto, sí, es un presupuesto muy alto. Es de los servicios, si no el servicio más elevado. Más costoso que tenemos en el ayuntamiento. Y es un contrato, como digo, para 10 más 2 años que pues digamos que te encorseta bastante en las actuaciones que puedes llegar a hacer, porque si no tendrías problemas porque te saltarías el contrato. Entonces estás bastante encorsetado en el contrato que sale. Desde Riaren Eskubidea Independientes ya en aquel entonces dijimos que nos parecía un contrato que se iba a quedar escaso. Escaso porque mantenía el mismo personal, por ejemplo, cuando Durango ya había crecido un 10% y se preveía obviamente que Durango iba a seguir creciendo. Con las mismas manos seguir cubriendo más espacio nos resultaba difícil creer que se pudiera hacer, y creo que el tiempo nos está dando la razón. Sí que es cierto que durante los 4 años que hemos trabajado hemos introducido algunas mejoras que cabían dentro del contrato, como por ejemplo acordamos una serie de mejoras en la limpieza del casco viejo, para el tema de la recogida de basura, el uso de las cárcavas, la instalación de los contenedores, que ya venía prevista, pero se adecuó un poco a lo que las personas del casco viejo creían que era mejor para el servicio, y de hecho incluso se ha ampliado la instalación de estos contenedores. Si no recuerdo mal, hay 2 más de los que había previstos inicialmente. Entonces, dentro del margen que nos deja ese contrato, hemos intentado mejorar en la medida de lo posible la limpieza de Durango, aunque seguimos pensando que el contrato nos encorseta en una situación mejorable, vamos a dejarlo. Y en cuanto al tema de la iluminación... Sí, pero un apunte más. Entonces, sí. ¿Cabe pocas posibilidades de mejorar con el contrato actual? Eso es, hasta que venza el contrato. Hasta que venza el contrato. ¿Es el año 2020? 2030 puede ser. ¿Hasta el 2030? 2028 más 2 de prórroga que podrían tener.
Sí. Hasta ese entonces que vence el contrato, ¿no habría fórmula alguna para...? Hay muy pocas mejorar. fórmulas y siempre hemos intentado aprovechar esas fórmulas porque los contratos tienen una capacidad de crecer un poquito, pero tienes que prever que ese poquito que crece también es lo que vaya creciendo Durango con el desarrollo de nuevas urbanizaciones. No puedes, como diría aquel, gastarte todo hoy y no tener nada para mañana. Dentro de las posibilidades que tiene el contrato siempre hemos querido trabajar por mejorar la situación, pero dentro de ese contrato, porque si nos saliéramos de esas posibilidades, la misma empresa que lo hace o cualquier otra empresa que se haya presentado a ese contrato nos podría denunciar. Normalmente se suele hacer para 12 años, desconozco, no lo sé si se suele hacer para 12 años o es tanto tiempo, o otros ayuntamientos lo hacen. Este tipo de contratos suelen ser a plazos largos porque hay maquinaria que amortizar, claro. Es mucho dinero, entonces el periodo de amortización se alarga y siempre son para periodos bastante largos. De todas maneras, independientemente de que ya sabemos que es para periodos largos, el kit de la cuestión, digamos, está en planificarlos debidamente y tener una previsión, no solo de lo que va a crecer Durango, sino de los imprevistos que te puedas encontrar y partir de un buen análisis y decir, bueno, pues Durango ha crecido, nosotros lo hicimos tal cual, por simplificar, Durango ha crecido un 10% con el mismo número de personas trabajando, ese 10% nos está costando ya mucho y queremos que en lo que pueda crecer en los próximos 12 años seguir con el mismo número de personas. A nosotros no nos daban las cifras, por mucho que mejore la maquinaria, por mucho que se avance en tecnología, las cifras no nos daban para poder limpiar todo Durango con ese contrato y creo que el tiempo nos está dando la razón. Iluminación, que te he cortado antes. Sí, iluminación. La iluminación es un proyecto también muy ambicioso. Es un proyecto valiente, pero creo que va a dar un cambio radical a Durango. ¿Comenzasteis vosotros con ese proyecto? Sí, lo comenzamos ya hace varios años. Al salir de la pandemia comenzamos a trabajar ese proyecto, pero es un proyecto pues, que tiene que partir de un análisis, como te digo, también adecuado, empezar a desarrollar las posibilidades. Luego, para este tipo de proyectos, para este tipo de contratos, la ley te prevé que tienes que marcar una serie de hitos. Ahora, por ejemplo, hemos tenido hay que hacer una solicitud a varias empresas de ciertos costes, luego se tiene que publicar, periodo de exposición, ya sabes, la burocracia habitual que alarga bastante los procedimientos, pero bueno, se hace porque hay que hacerlo obviamente y la idea es simplemente que Durango cambie toda su iluminación por luminaria LED. Toda. Todavía hay muchas zonas que todavía no tienen LED. Todavía hay muchas zonas que no tienen LED. Es un proyecto que solo en cambio de lo que es las cabezas de las farolas subía de los 2 millones de euros. Entonces es un proyecto pues, que se ha decidido hacer a través de un contrato de servicios energéticos que nos daba muchas mejoras. No solo nos da la mejora de que se cambia todo a LED, con todas las mejoras que ello provoca, la mejora de la iluminación, eliminación de puntos negros, mejora de la seguridad vial, también la reducción de la huella de carbono, el gasto obviamente energético va a ser mucho menor, pero también dentro de ese contrato se incluyen otras cosas, se incluye también el cambio de cuadros eléctricos que teníamos envejecidos, se incluyen los mantenimientos, se incluyen muchas cosas dentro de ese contrato para que Durango, en vez de en un periodo de 10 años ir cambiando y transformándose, se transforma de golpe, de la noche, bueno, en pocos meses, vamos, se hace una transformación completa y luego pues a través del contrato se va financiando todo ese proceso. ¿Y cuándo se podrá dar ese cambio de iluminación que tanta gente espera? Pues es un proceso largo, pero yo creo que para el año que viene yo creo que tendría que estar, sí. Es un proceso que se está alargando además bastante por diferentes motivos, pero que es un proceso que yo creo que para el año que viene podemos tener, si no ya instalado LED en todo Durango, empezar a hacerlo. Bueno, nos faltaba el tema del ROM, este reglamento orgánico municipal que tanta discusión ha tenido, sí. Que se aprobó inicialmente, que se retiró de nada de empezar la legislatura, el nuevo equipo de gobierno lo volvió a retirar y lo volvió a presentar. Y aún así, pues con un ROM, con una aprobación de ROM dividido, que ahí también ha habido formaciones que han apoyado el equipo de gobierno y creo que el Partido Popular también apoyaba el ROM y vosotros, sin embargo, no. Sí, bueno, volvemos otra vez al modelo, empezando por la forma de hacerlo, porque una vez aprobado el ROM,
Lo más sencillo hubiera sido no derogarlo. Lo más sencillo hubiera sido volver a abrir ese ROM para hacer los cambios en lo que se creyera que no cumplía. En lugar de eso, se ha derogado por completo y se ha vuelto a presentar nuevo por completo. Un procedimiento que, además de ser más largo y más complicado, lo único que demuestra es que lo que querían dejar claro es que el anterior ROM no les gustaba. Al final han hecho una serie de cambios, ya lo dijeron en el Pleno, el anterior ROM no era el suyo y iban a presentar su ROM, y lo que han hecho ha sido presentar su ROM, un modelo diferente con ciertos cambios. La base puede ser la misma, pero hay determinadas cosas pues, que no compartimos, por eso presentamos ciertas enmiendas que pues bueno, en su mayoría han sido rechazadas, e incluso una de ellas hemos conseguido sacarla adelante con el apoyo de Bildu y el PP y el voto en contra de PSOE y PNV. Y era una enmienda pues, que era de pura lógica, pero bueno, no entendemos muchas veces por qué votan en contra, más allá de que sea porque las presentamos nosotros. Y luego pues otras sí entendemos por qué no las quieren, pues hay enmiendas del tipo que los partidos tengamos diferentes tiempos de uso de palabra en el Pleno, no tengamos las mismas oportunidades ni las mismas el mismo tiempo para poder expresarnos en el Pleno. Y esto es algo pues, que obviamente nosotros no podemos compartir. Siempre hemos dicho que todos los partidos con representación en el Ayuntamiento tienen que tener las mismas normas en el Pleno. Siempre hemos sido partidarios de que no haya ningún tiempo límite y que se puede decir lo que se quiera decir, aunque nosotros solemos ser más escuetos, eso no quita que quien quiera pueda tener el tiempo que necesite. Y en este caso no solo se ha limitado el tiempo, sino que se ha hecho de manera diferenciada entre partidos. Discusión que volverá a salir, tal vez, no sé, pero bueno. Dos preguntas quiero hacerte ya para terminar. ¿Este año Durango tendrá un bus urbano? Porque bueno, eres corporativo, que eres edil y demás. Y hay 9.000 euros, ¿no? Para hacer un estudio, ¿no? Creo que se va a aprobar 9.000 euros en los presupuestos para hacer un estudio, ¿no? Sí, es una de las enmiendas que le han aprobado al PP, pero bueno, yo creo que es una discusión que sale cada cierto tiempo y que una vez que se analiza a fondo se acaba descartando una y otra vez. Nosotros quisimos trabajar algo diferente, quisimos hacer algo que creíamos que era necesario, adaptándolo a la realidad de Durango y a las necesidades de Durango, y pusimos en marcha el Taxi Lagun. Creemos que cumple y cubre las necesidades de Durango, que no deja de ser un servicio de taxi para las personas con problemas de movilidad o mayores de cierta edad, para que pues puedan tener acceso a los servicios de Durango, que como todos sabemos Durango es una ciudad de servicios. O sea, que ¿crees tú que no, que 2024 no te vas a montar en el bus urbano de Durango? Yo tengo mis dudas, sí que creo que hay otras posibilidades que pasarían por entes superiores como la Diputación, pero bueno, es algo que tendríamos que discutir con la Diputación, que veo muy complicado porque siempre han estado bastante reticentes a facilitar el transporte público a Durango. Solo hay que tirarse un poquito atrás en el tiempo y ver que se negaron a poner un autobús para ir al Hospital de Gernika, algo tan necesario como ir a un servicio público sanitario, y que las personas tenían que hacer o infinidad de transbordos o utilizar el coche particular, quien pudiera, que también hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene ese acceso. Y ante las numerosas peticiones de que algo tan simple y sencillo como poner un autobús que llevara a la gente que lo necesitara al Hospital de Gernika, lo han rechazado una y otra vez diciendo que ya había posibilidades, pues lo veo difícil, lo veo bastante difícil. Hay otra cuestión que no quería olvidarme del tema, porque también la ambulancia medicalizada también vuelve a ser actualidad a raíz de lo que ocurrió el pasado fin de semana, que no hubo un titular, un médico acompañando a estas ambulancias de emergencia de Gernika, que Durangaldea cubre Gernika y Oñate. Han pasado muchos años, Jorge, desde que recordaba yo, desde que formaciones políticas como la vuestra reclamaban una ambulancia medicalizada, y no ha habido movimientos. Yo no sé si a nivel local, a nivel municipal, se va a presentar
o algo en el pleno, o se va a discutir de nuevo, o no sé si en algún momento, porque la capacidad que tiene la población del Durango Pesado. Yo hablaba el otro día con la representante de ESK, del sindicato ESK, y me decía claramente que si hay algo muy urgente, como un atragantamiento mismo, me decían, no llegamos. O sea, nosotros desde Guernica, la citada Sara de Guernica, ¿no?, que también coge fuerza el hecho de que implante la Diputación un bus a Guernica, que está pidiendo ya cada vez más gente. Pero me decía, si hay un atragantamiento, nosotros no llegamos, necesitamos 25, 30 minutos, y no entendemos por qué. Bueno, me decía, no entendemos por qué, pero me decía al mismo tiempo que intuía que había una aspiración del gobierno vasco de privatizar el servicio, que si no se entendía lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y yo no sé si a nivel local, a nivel municipal, se puede hacer presión, se puede hacer algo en ese aspecto, no lo sé. Bueno, sí, es un tema que también es recurrente desde, creo recordar, 2017, Muchos años. que empezamos, desde Riera Escudia Independientes, empezamos a recordar no solo el hecho de la ambulancia, que es anterior, sino muchas otras causas de la sanidad pública, como puede ser el servicio de pediatría, como pueden ser la situación de las urgencias o de la atención primaria. Es un problema que va creciendo, y va creciendo exponencialmente. Sabemos que en Durango hay una plataforma que está empujando, digamos, para que las personas nos empecemos o nos movilicemos más para pedir servicios sanitarios dignos, la plataforma DOPA, y creo que la mayor fuerza que se puede hacer es de la propia ciudadanía. Nosotros siempre hemos siempre hemos pensado que la ciudadanía tiene que levantarse, tiene que protestar, y nosotros ser quienes les apoyemos y no al revés. Tenemos que emanciparnos como personas y tenemos que exigir a las administraciones lo que nos corresponde, en este caso los servicios sanitarios dignos. Y como bien dices tú, el último caso que hemos conocido es el de que la ambulancia medicalizada no lo era. De hecho, comentaba con unas personas que incluso son tan, y permíteme la expresión, cutres, de poner casi un cartel pintado a mano para tapar lo de UBI medicalizada. Entonces, este es el nivel. Tenemos una ambulancia medicalizada que no está medicalizada. Tenemos unas urgencias en Durango, el PAC le llaman, que no deja de ser las urgencias de Durango, en las que en abril el PNV prometía que iban a ampliar la plantilla hasta 3 médicos, y sin embargo sabemos que en muchas ocasiones solo hay uno. O sea, no solo nunca hay 3, sino que muchas veces solo hay uno. ¿Y qué provoca que solo haya uno y que no haya una ambulancia medicalizada? Provoca situaciones de peligro real. Lo primero que provoca es que el médico que está en Landaco no se puede mover de ahí, no puede ir a hacer asistencias a domicilio ni a las residencias. Cualquier cosa que surja en una residencia, que es bastante más habitual de lo que creemos, hay que llamar a una ambulancia y hacer un traslado al hospital, con todo lo que ello conlleva. En un domicilio pasa lo mismo. El tiempo salva vidas en este caso, y estamos hablando que tiene que venir una ambulancia desde Guernica para hacer ese traslado. Ahora sabemos que ni siquiera la ambulancia está medicalizada. Tienen que o solicitar al PAC de Basauri que envíen a un médico, o traer una ambulancia, no sabemos de dónde, porque la de Llodio, por lo visto, tampoco tiene un médico. Desde hace ya bastantes días. Y hacen bastante más. Entonces, ¿quién se hace cargo de las urgencias? La pregunta para Osakidetza es o para Gobierno vasco en este caso, que Osakidetza sabemos que es la entidad, pero que los políticos son quienes la gestionan. Yo le preguntaría al PNV y al PSOE, ¿quién se hace cargo de las urgencias en Durango? ¿Quién se va a hacer cargo si pasa algo como pasó en Llodio recientemente? Recordemos que ha muerto una persona porque no ha tenido asistencia médica. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? ¿Tenemos que esperar realmente a que muera una persona? ¿O vamos a ponernos a trabajar porque tengamos unos servicios sanitarios acordes a lo que necesitamos? A que haya una asistencia inmediata, porque sabemos que tarde o temprano vamos a tener situaciones en las que se necesite. Entonces, la verdad, esto, y ya es un tema muy serio, no entendemos por qué hay esta pasividad para solucionar el problema ya. Porque un solo médico para toda la comarca y que no se puede mover del centro de salud de Landaco, nos parece muy preocupante, muy preocupante. No entiendes tú ni nadie, después de tantos años además reclamando esta situación que viene padeciendo la
la comarca. Bueno, pero ya para terminar, ya un poquito más, un tema un poco más jocoso, pero sí vamos a tener cine de verano, ¿no? Sí, Jorge, sí, por lo sí. menos, ¿no? Sí. Una enmienda vuestra sí se ha admitido, no sé cuántos, 10.000 euros eran, ¿no? 10.000 euros, 10.000 sí. euros Al final, para cine de verano. Sí, eso es. Al final no es un tema de cuantía, es un tema de mejorar las cosas. Para estos presupuestos, como te he comentado, hemos presentado varias enmiendas, empezando por una red propia de calidad del aire. Se lo dijimos muy claro y lo hemos repetido muchas veces. La mejor forma de que la gente esté tranquila, porque dicen que la gente tiene que estar tranquila, que tiene que confiar en ellos. Bueno, pues dale información. Si la gente está informada, la preocupación desaparece. Si tenemos una red propia de calidad del aire, que el año pasado hicimos pruebas con un medidor, y esas pruebas dijeron que esos medidores funcionaban muy bien. Entonces, sabemos que hay un medidor que además es un medidor que sí ya se está utilizando en Bilbao, que no es algo que nos hayamos sacado de la chistera o haber inventado. En Bilbao hay una red propia de calidad del aire que está funcionando. Lo único que planteamos es una red similar en Durango. No entendemos cómo no ven la necesidad, cuando gobernando como gobiernan en Bilbao sí lo ven, y en Durango parece que no lo creen necesario. Entonces, en este sentido, bueno, creo que la gente está preocupada, lleva muchos años preocupada por el tema de la calidad del aire. Creo que tener una serie de medidores que nos den información constante y continua no solo nos va a ayudar a que la gente esté tranquila e informada, sino que nos va a ayudar a poder tomar decisiones para mejorar Durango, como por ejemplo pues, gestión de tráfico, movilidad u otras muchas. Y por eso lo seguimos proponiendo y lo seguiremos proponiendo en futuros años, aunque este año... Pero no se ha admitido. No, esa no se ha admitido. No, solo se ha admitido la de cine de verano, y no han admitido la enmienda para la red de calidad del aire, igual que no han admitido la instalación de columpios accesibles en los parques infantiles. No han admitido tampoco la enmienda para instalar un pump track junto al skate park. Como he comentado antes, era un foco de conflicto instalar ahí un parque infantil, y creemos que una instalación complementaria al skate park puede ser un pump track, que sería pues, para mezclar no solo más edades, sino diferentes usos, y unos usos que entre ellos no causen ningún tipo de conflicto. Y tampoco han admitido el hecho de aumentar las ayudas a la contratación para las empresas. Y como bien dices, sí, lo que sí que han admitido es un cine de verano. ¿Dónde será el cine de verano? ¿Hay ya sitio, ubicación? O... Nuestra propuesta es que el cine de verano sea un cine, digamos, que se desplace por los diferentes barrios. Es decir, haga diferentes sesiones en los diferentes barrios, porque si bien mucha gente igual sí se puede desplazar hasta donde sea, pues la idea, como he dicho, siempre ha sido acercar los servicios municipales a los barrios, que las personas mayores o las personas que no pueden desplazarse habitualmente pues tengan esos servicios cerca, y la idea es que ese cine de verano se acerque a las personas. Y no solo eso, sino que además creemos y siempre hemos apostado que está muy bien decir que a la juventud tiene que tener hábitos más sanos, pero nosotros somos quienes tenemos que plantear alternativas, y el cine de verano es una alternativa como muchas otras para que esa juventud tenga algo que hacer esas noches de verano. Bueno, Jorge, pues es que había muchas cosas, había muchos temas que repasar desde años, de legislaturas, pandemia, proyectos, presupuestos, ROM, y muchos temas que son más espinosos, pero había muchas cosas de las cuales queríamos hablar contigo. La semana que viene recuerdo que estará Jessica Ruiz, la portavoz del Partido Socialista en Durango, que es parte del equipo de gobierno. Y te agradezco, Jorge, este ratito repasando temas pasados, presentes y casi futuros. Ya veremos lo que va a decir la legislatura. Es que recasco, Jorge. Gracias a vosotros, y bueno, pues sabéis que como todas las personas en Durango, cada vez que nos paran por la calle tenemos un ratito para hablar de Durango, que para eso estamos, y nada, quedamos a vuestra disposición para cuando queráis. Hasta cuando quieras. Bueno, pues lo despedimos, pero lo dicho, el próximo jueves estará la portavoz del Partido Socialista de Durango. Aquí nos despedimos hasta dentro de unos días.